en Facebook. Dice, va mucho por el comentario que les acabo de leer de antes. Dice, no queremos creer en biotipo y solo le damos desarrollo a los pequeños correlones. Dice, 2, las zonas donde podemos sacar a los jugadores de estos tipos les estamos cerrando espacios. Pone entre paréntesis Limón y Guanacaste. Vieran que más allá de este rollo de que si le estamos formando jugadores o que si estamos trayendo jugadores de liga menor de la región, a mí sí me genera mucha curiosidad y esto es un temazo para desarrollo de entrenadores de liga menor. Porque un Gustavo, el biotipo, 1,81 m, digamos, así, jugador negro, 1,81 m, 1,85 m, 1,90 m, ¿hace cuánto no sacamos uno? José, pero es que tenemos en el abandono todas estas zonas. ¿Qué es? ¿Que decir, dejamos de producir o no les está gustando jugar fútbol ya? José, pero ¿cuál es el plan para sacar jugadores de Limón? José Eduardo, pero antes lo hacíamos incluso con menor estructura deportiva. Sí, pero tal vez había gente, o existía gente, me corrijo, que iba a buscar jugadores a los pueblitos, a ver partidos y de pronto tenían, digamos, la sagacidad y la visión para decir, bueno, este puede tener proyección y lo llevaban. Yo no sé, José habló con Quique Vázquez y Quique Vázquez se quejaba de que eso ya no se hace tan a menudo. Son esfuerzos individuales. Incluso usted nota cuando debutan jóvenes en distintos equipos la preparación física que tienen. Usted ve un jugador debutar en Liga Deportiva Alajuelense y usted lo ve empacado, lo ve con buena prestancia física. Usted lo ve en otros equipos. Bueno, no voy a mencionar porque después... El más claro ejemplo es el de Jaylan Mitchell. Exacto. Jaylan Mitchell en Guanacasteca, y cuando yo lo veía en Nicoya, o sea, y popularmente puedo decir, era un palito. ¿Vivías allá? Yo vivía allá en Nicoya. Jaylan Mitchell lo veía con uno de mis grandes amigos, con Rubén Alfaro, el famoso Baby Yao. Yo lo veía jugar baloncesto, era un crack. Jaylan Mitchell, matapaba como él solo. Pelillo largo, era un crack. Y ya después lo vi jugar y demás. Y Jaylan Mitchell era un palito, era flaco, alto, y ahora usted lo ve de la misma manera, pero empacado. Fueron 3-4 meses que se va de Guana a la liga, y ya usted en 3 meses, 4 meses el trabajo se le nota, es obvio, pero es porque pasas casi del amateurismo en muchas ocasiones, preparación física, a profesionales de lujo en el Paris Saint-Germain Tico, que es la liga, ¿no? El Paris Saint-Germain Tico. Sí, ahí sobra todo. Sí. Vieras que... ¿Qué? No, que es que eso se puede prestar a... ¿Lo descolocó? No, está bien. Lo que pasa es que la gente, cuando empezó el CAR, la gente creo que no entendió bien lo del CAR. Pensaron que el CAR iba a ser un efecto milagroso. No, es un efecto a largo plazo. Hacer eso justamente, fortalecer, digamos, la parte física, la parte mental, la disciplina y otras cosas. Y de paso van a salir algunos jugadores, pero no es que van a salir... en una temporada 10, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, yo creo que es muy importante entender qué significa el CAR para la Liga Deportiva Alajuelense y para el fútbol nacional. E incluso si nos extendemos al análisis que estamos haciendo de la formación, de la detección de talento, hay posiciones muy claras donde venimos fallando. Laterales, volantes del fútbol moderno de ida y vuelta, de dinámica, de agilidad, y 9. Hoy esas 3 posiciones son totalmente sensibles a la hora de vos pensar incluso en selección, pero bueno, estamos sistemáticamente no yendo a mundiales menores. Ahora la excepción va a ser la sub-17 a fin de año, bienvenido sea, pero hace 8 años que no iba a esa categoría un mundial, y así de forma constante. Y también hay una realidad, nuestro fútbol es urgencia constante, nuestro fútbol es resultadismo a ultranza. Entonces hoy los equipos no tienen o no se quieren dar espacio para que el talento emerja. Entonces, Saprissa tiene un 9 en Liga Menor, tal vez tenga un chico de 15 y 16 años, o tal vez el de 18 podría empezar a sumar minutos, pero hoy, ¿qué pide el sapricismo? Goles, títulos. Hay mucha ansiedad. ¿Ustedes no notan la sobrepoblación de extremos que producimos nosotros? Por eso te digo, hablo... Sí, en paletas, sí, pero salen extremos chiquititos, livianitos. Hay un problema de formación. Se una piedra y un extremo. Sí. Pero hay que equilibrar porque necesitamos, digamos, mercadear todos los jugadores. Por eso tiene que ver con cómo se están pensando en la Liga Menor, qué sistemas se usan de juego, qué quieren los futbolistas. Hoy a un futbolista no le seduce ser lateral, porque el que se vende mejor es un extremo. Entonces Pero son malos papás, Tomás. Si sos a Kraft, por ejemplo, también en la época de formación, y yo me recuerdo muy bien, yo creo que yo había hecho más o menos un trabajo con don Yacine por allá del 2015-2016, que uno iba a las escuelas de fútbol y preguntaba los papás qué era lo que más llevaban. Portero.
O sea, y en Era esa la etapa moda. era la moda, era ser portero. Sí, claro. Entonces usted iba a una escuela de fútbol y ya en muchas ocasiones no te podían, digamos, permitir tener más jugadores en la portería. Sí, sí. Ahora el que sale es Manfred Ugalde. Ya quizá nos volvió, por ejemplo, aquella etapa de Rolando Fonseca. No, cuando porque uno los lo veía, ídolos lo inspiraba. jalan, Key. Por supuesto. Pero ahí está la formación y las personas idóneas para detectar de forma temprana, ok, hay un chico de 10 años que quiere ser extremo y tiene las condiciones. Venga, aprenda el ABC del lateral. Total. Es veloz, usted sabe jugar con Pero la banda, también- usted tiene más o menos interiorizado lo que es jugar por el carril, aprende el oficio, aprende el ABC, que acá tiene una posibilidad. Usted delantero centro, este es el ABC. No venga a jugar de enganche, no venga a hacer juego posicional, descenso, tercer hombre, no. Quédese en el área, papito, que ahí están los goles y ahí está la plata. Porque también hay una cuestión de qué Exacto. tipo de formación nos ha abrazado en los Claro, últimos ya, años. Tomás, pero- El fútbol de posesión y de posición. Entonces jugás 4-3-3, jugadores que tienen movimiento, tercer hombre. Pará. Eso en el fútbol profesional. Tomás, y también hay Vos que- en la fútbol formativo, el ABC del puesto. Y que el jugador se enamore de ese puesto. Y- Lo tenés que convencer. Porque obviamente el y proceso también- de Liga Menor va mutando la fisonomía física, va mutando las capacidades técnicas, las capacidades físicas, te agarra la adolescencia. Bueno, el que está formando tiene que detectar todo eso y además entender esas cualidades, dónde van, para que se exploten y además al servicio del fútbol nacional. Es complejo, pero hay que hacerlo. Tomás, y hay un elemento muy importante, rapidísimo. Una misión país prácticamente. Claro, pero hay que hacerlo. Muchachos, somos Saprissa, La Liga, Herediano, Cartaginés, lo que podemos comandar el proceso de Liga Menor. Busquemos laterales. Tomás, pero hay una busquemos cosa muy 9. importante. Vea, es a quienes tenemos y formando a esos jóvenes y cómo los tenemos. Hay un dato que a mí me dejó perplejo y yo no me repongo todavía. Cuando Maynor Díaz nos dijo que lo llamaron a él a la federación para que fuera el entrenador de la sub-20 y probablemente la sub-23, y al final no se puso de acuerdo porque le ofrecieron poco. Eso fue lo que él dio a entender. Es decir, si la federación poquito, no está sí. en condiciones de contratar un técnico así, ya estamos mal. Voy a Pero es que leer, también, va- pero es que también te voy a decir una cosa con conocimiento de causa y también a Maynor un gran abrazo y todo bien. Pero cuando yo pregunté en Heredia, el salario tampoco es poquito, ¿verdad? O sea, son técnicos. Bueno, pero a lo son mejor se puede haber técnicos- llegado ahí, digamos que, pero eso es como una metáfora. Lo que yo sí digo es que a la gente que está ahí en base hay que pagarles mejor, darle Claro. mejores condiciones, porque si no, Prácticamente, y la analogía, a ver si cabe, pero es como cuando nos dicen que queremos mejor seguridad y no le pagamos bien a los policías. Claro, si en la formación son entrenadores que ganan 100.000 colones por mes, que jalan la bolsa de balones, que ponen los conos, que hacen todo, que además juntan la cuota de los chicos y además piensan, es imposible que se dedique a la Claro, formación ahí, exacta. ahí. Pero, Y que para se esté terminar la idea, actualizando. y después hay cuestiones que han como tomado por asalto mala prensa en nuestro fútbol. El 9 de 1,85 m que solo cabecea, en el sentido de que esté en el área metido, es como que ahora es mala palabra. No, tiene que descender, tiene que picar a los espacios, tiene que tener juego combinado. Usted sabe que para mí, Tomás, Bueno, Ajá. no, El no, nueve es que hay que le tirás retomar 10, esas cosas. el O sea, nueve, claro, las bases, el va- 9 que le tira 10 entre un nueve todos. tiene 20 goles. Va a tirarles una. ¿Ya la tiene ahí? Sí, no la tiene. La foto. Resulta que hay mucho jugador, digamos, de estadounidenses o inmigrantes o de extranjeros que abundan en la zona de Limón, en la zona de Guanacaste, ¿verdad? En las escuelitas de fútbol. Cosa que antes nos costaba tanto. Por eso yo siempre he insistido, y creo que lo hemos hablado en diferentes programas, que está bien la profesionalización, la tecnificación, los centros de entrenamiento, el potenciar al jugador en lo muscular, en lo alimentario y demás, pero sigue siendo vital e importantísimo el señor del pueblo, el Claro, señor pero del a ese- pueblo que descubre el talento y después ese José, talento, pero, tome, se lo entrego, tome, trabájelo. José, pero a ese señor del pueblo hay que apoyarlo también, porque yo he visto, por ejemplo, allá en mi cantón, en Acosta, yo he visto esfuerzos de personas así. el cantón de Ureña también. Sí, Marco Ureña nació en Palmichal. Y yo he visto, digamos, por ejemplo, un señor en Tarbaca, que él tenía una escuelita, y era eso. Él andaba con los balones y llevando a los niños y controlando, que era un montón. Pero llegó un momento en que ya, 10, 12 años después, dijo, tengo que parar, porque mi salud se está afectando, mi dinero no me alcanza, porque él estaba poniendo plata de su bolsa. O sea, si no hay un respaldo institucional ahí, local, y esto extensivo para todo el país, a esas personas las vamos a terminar perdiendo. Dice lamentablemente. Castolo, aquí es obvio que no haya tanto jugador en Limón si no hay pago. Yo llegué a segunda división y lo que me ofrecían en ese entonces eran viáticos y 50.000 colones al mes. Eso me lo ganaba en el muelle en 3 días.
Es que sí, o sea, Es una realidad grosera, sí, somos ¿verdad? seres económicos, Sí, o sea, es tenés muy que, difícil. no, pero tenés que vender la narrativa también, ¿no? Despertar sueños, pasiones. Evidentemente no va a ser Limón el espacio donde vas a tener una posibilidad económica. Ahí justamente, por eso es tener selecciones competitivas, porque ahí el jugador ya ve una beta mucho más clara de que puede trascender. Los equipos grandes que tienen los tentáculos para poder llegar a todo el país, dando condiciones, ofreciendo alternativas, me parece que va un poco por ese lado. Igual seguir pensando que vamos a encontrar futbolistas de Mejenga o en una cancha de una playa o en una cancha en el medio de las palmeras, ya eso va quedando atrás. Es anacrónico. ¿Puede suceder? Sí. Eso pero es, ya el sí mundo puede suceder. cambió. Entonces, hay que cambiar el paradigma también. Hay que cambiar la forma de ir a buscar el talento, de Claro. seducirlo, de captarlo. A ver, yo entiendo que es muy romántico, encantan las historias de Jefferson Brenes en Siquirres, encantan las historias de Sheila Mitchell jugando al básquet y siendo rápidamente catapultado al fútbol internacional. Pero son excepciones. Ese mundo no existe más. Pero Si yo creo nosotros que no hay que seguimos pensando descartarlo, que vamos a Tomás. encontrar, no descartarlo no, pero no podemos poner todos los focos en ojalá que en una barriada de San José encontremos 2, 3 irreverentes jugando al futbolito en las baldosas y que de ahí va a ser el talento que va a aparecer. Ese mundo pero murió o está muriendo. Entonces la forma de ir a buscar talento tiene que ser otra. Claro, pero- El siglo 21, bien avanzado, del año 2025, y si aparece el talento salvaje, bienvenido sea. Tomás, pero Adentro ahí- también. ahí hay Pero que hacerse una no puedo pregunta. pensar más en que en las playas están los futbolistas. Pero hay que hacerse una Ya pregunta no. esencial. O sea, Cambió el mundo. ¿Cuánto de su presupuesto están dedicando los equipos, por ejemplo, de primera división, para ligas menores? O sea, si vamos a esa estadística, probablemente nos vamos a sorprender, porque probablemente es muy, muy bajo. ¿Y cuánto Entonces, hace- si no hay dinero para ir a buscarlos, ¿Y cuánto vamos a hace seguir también- estancados y nos vamos a tener que Moreira, depender del azar. ¿Y de cuánto, que se lo hace, topó. ¿Y cuánto hace la UNAFUT? ¿Y cuánto hace la Liga Ah, por Ascenso? ¿Y cuánto supuesto, hace el claro. INAFA para Claro. organizar No, cosas no, serias totalmente. y no de recoger dinero y de Totalmente caja? de Mi acuerdo. Liga Ascenso me espanta a veces. No, la A mí misma Liga Ascenso Linafa. me espanta. Linafa debería ser un poder generando Liga Ascenso a veces tiene jugadores. jugadores de 40, 42 años. No, que por yo, eso. ¿qué es esto? Bueno, entonces, por eso, Y hay una norma. que cambiar el Sí. modelo y la forma, el paradigma de captación de talento tiene que cambiar. O sea, yo entiendo que genera mucha narrativa y mucha historia futbolera de antaño. Apareció un pibe Igual que siguen apareciendo, Tomás, no hay que descartarlo, no lo porque, estoy- digamos, no, de Morita, pronto usted no, va y pero si usted son- mismo, si usted son va a un excepciones. lugar y Sí, un nadie lo está niño dice, descartando. lo recomiendo, ¿verdad? Nadie lo está eso descartando, pasa. pero- sí hay que sistematizarlo. El problema es que si no tenemos, o sea, si no hay una política de generar dinero para ligas menores, verdaderamente, vamos a quedar en el sueño y en la Los necesidad de- entretenimientos Y han además, cambiado. Yo no, creo que obvio. todos el entretenimiento. Pues, yo me acuerdo cuando Juan Diego Quesada llegó a la plaza de mi querido barrio San Martín y las visorías eran poner una hora y decir a las 4 de la tarde vamos a hacer visoría en Ciudad Quesada. Y llegaban y éramos 13 contra 13, ¿verdad? Y era salvaje en la cancha del barrio San Martín. Así se hacían las visorías y se detectaban los talentos. Evidentemente, de previo, se conversaba con el entrenador de la Liga Menor, de la Asociación Deportiva San Carlos, y ya le decían, bueno, anticipame quién es bueno y quién no, ¿verdad? Entonces ya vos sabías más o menos quién llegaba. Pero era un mejengón. José, y así se hacían las visorías. Claro está, nosotros teníamos otro tipo de entretenimiento del que hay hoy, ¿verdad? Esa es la parte en la que yo creo que sí, la Federación de Fútbol, la UNAFUT, deben cerrar filas, ¿verdad? De cómo incentivar la práctica del fútbol, que lamentablemente se ha ido perdiendo. Y hablo de fútbol, ¿verdad? Ni siquiera me voy a meter en otras disciplinas porque si no la cosa nos da Sí, para se una enreda. tesis. José, pero usted acaba de mencionar, por ejemplo, a Juan Diego Quesada. Y uno dice, ¿por qué Juan Diego, teniendo experiencia mundialista, teniendo una gran formación, prácticamente se retiró de esa labor? O sea, ¿por qué se fue? O sea, supongo yo que ha de ser mucho por esto que estamos hablando. O sea, que llega un punto en que el entrenador, si no tiene las condiciones, simplemente dice, no, mejor paso de lejos y me dedico a otra cosa. Porque es que aquí, de verdad, yo veo que sigue siendo muy marginal el dinero, el presupuesto, con las excepciones del caso, la liga es una excepción, que se destina para este apartado de Liga Menor. Sí, Es que pero- mientras no hagamos eso, ese paso o esos pasos que necesitamos dar van a ser muy limitados. Pero eso viene un paso, esto de la inversión en Liga Menor de parte de los clubes es el paso posterior a la detección del talento. Acá el punto medular es la detección del talento. Después está el pulido y la formación. Son, obviamente, etapas del mismo proceso, pero etapas diferentes al fin de cuentas. Hoy la detección del talento no está.
porque seguimos esperando que aparezcan en Plaza Vique jugando un No, domingo pero a la Tomás, mañana, si en no hay Playa plata, ¿quién lo Bonita de haría, Limón, Tomás? mejengueando, o En Cucubres de Desamparados. y así podemos citar un Tomás, montón de pero si no lugares hay que dinero, nosotros ¿quién va a hacer eso? Pará, Morita, que nosotros tenemos en el imaginario como que ahí sale el talento. Y eso ya murió, no existe. No, pero- Entonces, Morita, del momento que Pero no es existe que- más, hay que salir a buscarlo de manera sistematizada, profesional Claro, pero- y con ojo. Y después de eso, de la detección, está la pero- seducción, la permanencia y las herramientas para Morita. No, pero es que ¿cómo vas a hacer Déjame eso? terminar Pero la no, idea. pero ¿cómo vas a hacer eso si no hay Bueno, dinero? termino, dale. Dale. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a detectar el talento si no hay dinero? O sea, la gente va a ir gratis. Yo eso no lo creo. O sea, es que una cosa tiene que ir con la otra. O sea, y si los equipos no tienen eso sistematizado tampoco, y no lo tiene la federación, no lo tienen los equipos, no lo tiene la segunda, ¿quién lo va a hacer? Ahorita, pero es que también el dinero ahorita se ve, pero anteriormente tampoco es que había siempre. O sea, digamos, el efecto Liga Deportiva Alajuelense, CAR, su propio, podríamos decir, casa de entrenamiento, digamos, casa club ese. O sea, eso realmente es una excepción a la regla, pero yo me recuerdo, por ejemplo, cuando Quique Vázquez descubre mucho al Pipo, digamos, iba prácticamente a buscarlo, a verlo. Sí, pero digamos- y no era como que, por ejemplo, la Liga Deportiva Alajuelense en aquella oportunidad, no sé si estaba Jorge Hidalgo, no recuerdo muy bien, era que tenía toda la plata para decirle, vaya, tome los viáticos, esta es la plata para que usted vaya. No, o sea, el talento estaba ahí. Lo que yo sí siento, y ahí sí estoy un poco en desacuerdo con Tomás, es que Tomás, mucho a lo largo del expediente futbolístico del país se da por estos características, estos lugares. O sea, muchas ocasiones hay estos mismos scouts, digamos, que se ven, y lo he escuchado yo, que por ejemplo van a un partido entre talentos de Puerto Viejo y talentos de Puerto Moín, y ahí ven un jugador y lo sacan, pero es porque la oportunidad estaba ahí, y ese talento también a nosotros, digamos, nos da esa misma base. Si vos ves mucho los jugadores en los mundiales, además de la parte técnica, la parte del arraigo del jugador limonense y el jugador Pero también que guanacasteco sí sigue estando. Pero para Nada más. conversar en esta sintonía, que Ajá. vos decís de ahí sale el talento. Sí. ¿Hace cuánto no vamos a mundiales menores? Pero yo también aduzco a eso a pésimas administraciones. Bueno, ¿hace cuánto no sacamos un 9 goleador? de ahí está. Bueno, de esas características. De ahí. seguimos, por eso te digo, aparece este talento que yo no lo desconozco. Cada vez es menos y además nos tiene retrasados 10 años. Total. ¿Me entendés? Porque si me remito, sub-17, desde el 2017 que no va, 8 años. Va a romper ahora con 48 equipos, no importa, tal mérito. La sub-20 hace cuánto que no jugó un mundial. Y solo aquella de Andy Reyes y La demás, olímpica. la de Jimmy también. Bueno, olímpica hace 2004. 2004 cuando fuimos A Grecia. Bueno, a Grecia. bueno, entonces si yo, y después, ¿hace cuánto no sacamos un 9 goleador? Está Manfred, pero no es con No, las no, 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 características de goleador me refiero a un tipo de 1,85 m que le tira Exacto. cualquier cosa al área y la cabecea. Chao. Entonces, a lo que voy con esto, para El último reunir la idea, pesado. es que yo no quiero descartar Eric Scott la también. tesis del fútbol salvaje, del fútbol de la calle, del fútbol barrial, del fútbol de la mejenga, del talento que se cría jugando muchas horas en la calle. No lo quiero descartar. Lo que quiero decir es que ese paradigma murió hace 10 años. Hoy son excepciones. Hoy el paradigma pasa en Argentina y pasa en Uruguay, que son mercados recontra exportadores. Ya no va por esa vía. ¿Sabes por dónde va? Por generar un fútbol de liga menor, de baby fútbol, de 5, 6 años, 7 años, ya competitivo, donde vos a los 12 años ya no pongas plata para una cuota, sino que el club asuma el riesgo de la inversión. del puro la Masía. Pero aquí hemos No, sido... pero no te vayas a la Masía, andate a los clubes de Argentina y Uruguay, que son clubes pobres, Cage, y que también lo hacen, porque el país asume que es exportador y que la forma es buscando de forma sistemática el talento y haciéndolo competir de muy joven. No puede existir más que vos con 12 años ya no compitas. El fútbol competitivo, profesional, por plata, necesita la agresividad de la competencia. ¿Saben qué del pasa? chico. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Una pregunta. Que también, José Eduardo, hay un aspecto clave que aquí no lo estamos tocando. Ajá. Yo tengo 12 años, juego al fútbol, soy un buen jugador de fútbol. ¿Qué quieren mis papás de mí? Que yo tenga un futuro asegurado. ¿El fútbol me lo garantiza? No. Ok. Sí, ¿Qué, bueno. qué me puede ofrecer a mí el fútbol para que yo amarre las dos cosas? ¿Usted se acuerda antes, dentro de nuestras limitaciones, y yo tenía tuve dos compañeros que lo hacían? Tal vez vos te acordás, Daniel Corrales y Marco Herrera. Marco Herrera llegó a debutar con la Universidad de Costa Rica. Y yo me acuerdo, eran compañeros míos de colegio, y en la misma federación de fútbol, ellos estudiaban y sacaron su bachillerato. Ahí llevaban y sacaban su bachillerato. Entonces, hoy, ¿qué pasó con Andrés Beirute, el goleador de la liga?
el goleador del alto rendimiento de Alajuelense. Estados Unidos. Tiene todas sus posibilidades y se fue a estudiar a los Estados Unidos. Y chao, ¿qué pasó con Fabián Arroyo, el mediocampista de San Carlos? Ya siendo jugador de primera división, ¿verdad? Siendo Pero jugador porque- con un contrato de primera división, Fabián Arroyo tiene que poner de su bolsillo, pero él dijo, prefiero irme a estudiar a los Estados Sí, porque Unidos. es una carta, digamos- Le salió una beca parcial en los Estados Unidos. Entonces el fútbol, yo lo que voy, el fútbol tiene que darte algo más, no necesariamente plata, pero el fútbol tiene que garantizarte que por lo menos vos estudies. Que ahí yo siento que la liga está sacando una diferencia enorme. La liga tiene a sus jugadores estudiando en el centro de alto rendimiento también. Totalmente, pero José, Entonces el fútbol tiene que darte algo, tiene que garantizarte cuando vos sos talentoso que por lo menos te asegures la posibilidad de que mantengas tu estatus académico, sigas estudiando, te quites el costo ese, que lamentablemente muchos papás no lo pueden costear, de que vos salís de fuera del Valle Central y ¿qué? ¿Y dónde lo mando? ¿Dónde lo hospedo? ¿Dónde come? ¿Cómo lo costeo? No tengo plata. A veces hay familias que no tienen ni 5,000 colones para mandar Bueno, a su hijo pero- fuera del Valle Central. O sea, pero- y ahí es donde yo creo que es la relevancia, donde el fútbol tiene que involucrarse también de lleno para abrazar a los talentos, abrazar al jugador y darle algo más integral. Porque hoy no es como antes. José. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. pero vea que esos elementos quiero tocar. Uno es que, por ejemplo, las selecciones regionales que en un momento existieron, ya hoy no existen. Eran muy importantes. Creo que era José Luis Díaz, el español, que andaba viendo y formando estas selecciones. Eso se dejó de lado. Aquí creo que fue don Isabel Maroto el que nos dijo eso. Y luego, respecto a eso que usted acaba de decir, José, esa fórmula que usted mencionaba es una fórmula que hizo muy exitosa ya don Ricardo Saprissa. Don Ricardo Saprissa, con su gente, iban a ver jugadores, se traían jóvenes y les ponían esa condición, que tenían que estudiar. Ningún jugador joven en Saprissa podía pertenecer al equipo si no paralelamente iba estudiando. Y esa generación que ganó mucho, que ganó el sextete y demás, todos prácticamente eran profesionales, porque ese era un requisito. También en el camino hemos ido perdiendo esas cosas, y claro, entonces si yo soy un joven y me dicen, tiene una puerta abierta en la Universidad X, en Washington o póngale cualquier estado, y me dan esa oportunidad, yo me voy, porque ahí yo voy a tener la certeza de que voy nada más. a tener un diploma cuando termine. Incluso esta situación que yo siento, incluso, José Eduardo, que usted la está viendo de manera romántica, de que los jugadores están en los pueblos, de que ir a buscarlos. Quique Vázquez en muchas de estas giras hace cientos de giras y hay días que no saca ni un jugador. Sí, pero No, eso es lo porque normal. en el entendido que a veces se romantiza mucho de que están los jugadores y que solo hay que buscarlos, pero es incluso bajo un sistema que ya está normalizado, que está planificado, no es así. Y en muchas pero ocasiones, es que lo que yo digo, José, tal vez no me expliqué. Lo que yo digo que es en muchas ocasiones, que a pesar de que usted tenga el método, per se que usted vaya a un pueblo X, no es garantía de que usted va a sacar. Pero también está 1, esto, 2, lo que 3, yo 4 quiero decir jugadores. es que para incluso volver eso más sistemático y que haya más respaldo, tiene que haber un programa, es decir, porque digamos que Quique Vázquez lo hace porque incluso se lo toma, si es el fin de semana, se lo toma como algo personal, voy a tal lado, descanso un poquito y de paso veo, pero hay que sistematizarlo y para eso se ocupa dinero. Hay que ir a la pausa. Porque se nos hizo largo el tema. Ajá. Un abrazo a mis queridos panameños. A los panas. A los panas, ¿verdad? Que los Incluido a queremos Chepe Bomba. mucho. Que nos ponen a Yo, discutir Chepe. nuestra propia realidad, ¿no? Chepe es todo un personaje y alguna gente se lo toma en serio, alguna gente se lo cree. Una teja, Y aquí, sí, Lo que está haciendo es facturar. Chepe es buena nota, Lo que pasa es que algunos se enojan con Chepe, pero Ajá, no, es lo Chepe- bueno. Que es que eso es lo que se trata. Chepe los enoja al propio, no Tira se al come suelo, en se general. muere todo, ¿no? Sí, Chepe se van en la primera. Los enoja al propio, ¿no? Qué lindos, ¿va? Es como Piolo. Ah, sí, más o menos. Como usted también, en algún momento. Ya está guardado ese personaje. 9:58.